¿Qué tal? Qué gusto volverte a saludar hoy, nuestra segunda noche, donde vamos a seguir disfrutando de la palabra del Señor. Recuerda, ayer tocamos un tema importante, el poder del perdón. Y estoy seguro que estás recibiendo ya la bendición del Señor por la decisión que tomaste de salir de la cárcel del pasado. El tema que vamos a estudiar esta noche lleva por título El secreto de la felicidad matrimonial. Sí, yo sé lo que estás pensando. ¿Será posible que tan solo en un tema podamos encontrar ese secreto de la felicidad? Recuerda, hay una declaración de una autora llamada Elena White que me encanta lo que dice. El matrimonio es la única institución en la cual te matriculas y nunca te gradúas. Porque el matrimonio siempre estamos aprendiendo, siempre estamos creciendo. No hay matrimonio perfecto, pero sí hay un matrimonio perfectible. Yo tengo apenas 22 años de casado. No llevo mucho. Es más, antes que mi esposa me llame la atención, no tengo 22, tengo 20 años de casado. Me casé en el 2000, según yo, para no perder la cuenta, pero veo que sí la perdí. Así que, 20 años de casado, la felicidad matrimonial. Quiero compartir contigo algunas estrategias que podemos hacer para poder suplir la necesidad que tiene ella y las necesidades que tiene él. Sabes que cuando me invitan a dar una bendición a un matrimonio legalmente formado a través del Estado civil, siempre me encanta recibirlos con una declaración. Les digo, el matrimonio no es para ser feliz. Y mira, sus rostros se desfiguran, se desconciertan con esa declaración. Y se los vuelvo a repetir. El matrimonio no es para ser feliz. ¿Por qué digo esto? Si tú te casas para ser feliz, tu matrimonio estará fundamentado en el egoísmo. Le exigirás a la otra persona, hazme feliz, para eso me casé. Y ese matrimonio va a ser un matrimonio de reclamos, de quejas, de reproches. ¿Sabes por qué realmente uno se casa? Uno se casa porque encontró a la persona que uno quiere hacer feliz. Por eso, la base de la felicidad matrimonial consiste en buscar la felicidad de la otra persona, de tu esposo o de tu esposa. Y esa felicidad nosotros podemos lograrla a través de satisfacer las necesidades que tiene él y las necesidades que tiene ella. Quiero presentarte la siguiente declaración que pone el contexto de lo que estamos hablando. El secreto de la felicidad matrimonial. ¿Cuáles son las diferencias que hay entre el hombre y la mujer que nos hacen únicos? Dios nos hizo distintos. Mira, somos distintos el hombre y la mujer. No solamente somos diferentes físicamente, sino también en emociones y personalidades. También somos distintos los hombres y las mujeres, incluso en nuestra constitución cerebral. Hay otras diferencias también muy marcadas entre los hombres y las mujeres. Otra de ellas es que el hombre guarda sus sentimientos. Es como una olla express, guarda los sentimientos, guarda los sentimientos. A los hombres se nos dificulta hablar de lo que estamos sintiendo, de las emociones. Sin embargo, las mujeres, en la mayoría de los casos, expresan su sentimiento en todo momento y en toda oportunidad. Otra diferencia que tienen los hombres de las mujeres. Los hombres somos más propensos a perder la calma. Sin embargo, quiero reconocer que también hay unos casos que es inverso, donde la mujer pierde más fácil la calma que el hombre.
pero mayormente los hombres somos más propensos a esto. Otra diferencia, para el hombre el trabajo es su prioridad, es ahí donde el hombre encuentra su realización, mientras para la mujer, aunque trabaje fuera de casa, para la mujer siempre el hogar se constituye en su realización, que todos estén bien. El sentido maternal permea todo lo que tiene que ver con la familia. Ahora, entendiendo que somos distintos los hombres y las mujeres, ¿cuáles son las necesidades que tienen ellas? ¿Cómo podemos los hombres suplir las necesidades de ellas? Vamos a ver algunas necesidades que tienen básicamente. En primer lugar, fundamental, la mujer para que se sienta plena necesita sentirse amada por su esposo. Una mujer plena es aquella mujer que se siente amada por su esposo. Mira, se hizo una evaluación a varios matrimonios y se le pidió a los hombres y a las mujeres que estaban casados, se les pidió que evaluaran su matrimonio del 1 al 10, siendo el 10 de mayor satisfacción y el 1 de menor satisfacción. ¿Sabes en qué número clasificaron la satisfacción los hombres? La mayoría de los hombres lo clasificó en el número 8. Su matrimonio casi estaba perfecto. Pero ellas, las esposas de estos hombres que clasificaron su matrimonio en el número 8, ¿sabes qué número le pusieron de satisfacción? Ellas evaluaron su matrimonio entre el 3 y el 4. ¿Qué pasó? ¿Por qué esa tremenda diferencia? Porque mientras que para ellos, casa limpia, ropa planchada, satisfacción sexual es suficiente, para ellas puede haber muchas cosas, pero si no se sienten amadas, todo lo demás pierde su valor. Segunda necesidad que tienen las mujeres, que los hombres es nuestro privilegio y nuestra responsabilidad satisfacerlas. La necesidad de la seguridad emocional. ¿Cómo es esta seguridad emocional? Mira esta declaración. Muchas mujeres continuamente buscan seguridad con referencia al lugar que ocupan el cariño de su esposo, pidiéndole que hagan favores por ellas, para que puedan facilitarles y así ellas sentir cómo ese gesto de parte del esposo de protección, ese gesto de condescendencia, de ayudarles en algunas de las cosas que, escúchame bien, que ellas pueden hacer, pero cuando un hombre se anticipa a lo que necesita la mujer, ese es una descarga emocional de placer. Así que una mujer, la segunda necesidad es la seguridad emocional, anticiparnos a las necesidades que pueden presentar, ayudarles con algunas cosas que ciertamente pueden hacerlas, pero es un gesto que nosotros los hombres podemos hacer para llenar ese sentido de seguridad. Otra necesidad que tienen las damas, las mujeres, número 3, recibir atención sentimental. De la misma forma que cuando éramos novios hicimos todo lo posible por mantener esa relación viva, fresca, auténtica, cuando estamos casados tenemos que seguir practicando esos detalles, esas sorpresas que nos ilusionaban nosotros preparadas para ellas y que ellas se emocionaban cuando recibían esas sorpresas, esa atención sentimental a través de unas flores, a través de un recadito, a través de un mensaje a su celular, palabras de cariño, es lo que ellas también necesitan, es básico para ellas. Número 4, la necesidad de relacionarse e intimar con él. ¿Sabes cómo una mujer logra intimar con su esposo? Es a través de la conversación. Sí,
Un hombre inteligente entiende que el recipiente de amor de ella necesita entradas diarias para que ella pueda permanecer feliz. Una forma de hacer que tu esposa, su recipiente de amor, esté lleno, es el tiempo que le dedicas cuando ella tiene necesidad de hablar. Yo sé que es un desafío para ti como hombre, de la misma forma que es un desafío para mí. Pero cuando entendemos que el hecho de poder hablar con ella, de prestarle y darle ese tiempo de calidad, ella disfruta ese momento. Es una necesidad que es satisfecha por parte de ti. Bien, hemos visto hasta este momento lo que ellas necesitan. Ahora viene la segunda pregunta. ¿Qué necesitamos los hombres? ¿Qué necesitas tú como mujer para satisfacer las necesidades de él, de tu esposo? Veamos las siguientes. ¿Qué te parece? Número 1. La necesidad de sentirse admirado y apreciado por ti. El hombre necesita que su esposa lo admire en su apariencia, que lo admire en sus habilidades y talentos, que lo admire por su carácter. Una mujer inteligente encontrará razones para halagar a su esposo cuando su esposo hace algo bien en casa. Te puso el cortinero, aprovecha. Amor, qué bien te quedó el cortinero. ¡Wow! Ese es un mensaje para él de aprecio, de reconocimiento del esfuerzo que ha hecho. Y te aseguro, si tienes otro cortinero que colocar, él estará en la mejor disposición de hacerlo por esa inyección que le pusiste de admiración. ¿Qué otra necesidad tenemos los hombres? Bueno, los hombres tenemos también la necesidad de sentirnos respetados. Mira esta declaración de Nancy Van Pelt. A ver qué te parece. Cuando la mujer actúa como una madre y trata a su esposo como un hijo, él va a vivir de acuerdo con esa expectativa de incompetencia. ¿Te quejas porque tu esposo a veces actúa como un niño? Muy posiblemente sea porque tú lo estás tratando como un niño. El hombre necesita sentirse respetado por su esposa. Tercer necesidad que tenemos también los hombres. ¿Qué te parece este? La necesidad que su esposa se mantenga deseable y atractiva para él. Qué tremenda declaración, ¿no es cierto? Sí, de la misma forma que tú cuando eras novia te preparabas, te arreglabas porque sabía que tu novio en aquel entonces te iba a visitar. Cuando él llegaba, veía a una mujer atractiva, arreglada, peinada. Es una necesidad que los hombres tenemos de que nuestra esposa se mantenga atractiva para él. Y por último, ¿qué otra necesidad tendríamos los hombres? Bueno, la necesidad de poder, junto con la esposa, tener la esperanza. Hay un elemento donde los hombres y las mujeres somos exactamente iguales. No hay ninguna diferencia. ¿Sabes cuál es esa necesidad? La necesidad de enfrentar la muerte. Niños, niñas, jóvenes, señoritas, adultos, todos, lo cierto es que en algún momento vamos a ser confrontados con esta realidad, la realidad de enfrentar la muerte. Quiero que me acompañes a un pasaje bíblico donde se presenta la realidad de la muerte. En el Evangelio según San Lucas capítulo 7, versículos del 11 al 17, se encuentra la experiencia que tuvo el Señor Jesús cuando al llegar a Naín, una aldea, se encontró con una escena muy triste. Mira San Lucas capítulo 7, versículo 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín,
Y iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre que era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. El Señor Jesús había iniciado su segundo viaje misionero. Había pasado por los pueblos de Galilea y quizás por ahí del mes de octubre del año 29 después de Cristo. El Señor inicia ahora su segunda gira misionera por Capernaum, centro de la actividad misionera que Jesús había iniciado allí en Galilea. Y al llegar a Naín, se encuentra con esta experiencia traumática. Una viuda llevaba a enterrar a su hijo. Pero no solamente era su hijo, era su único hijo. Al parecer, conforme nos dice el relato bíblico, Jesús se compadece, se acerca hasta donde está esta viuda, del dolor que estaba viviendo esta mujer. No pudo percibir quién era aquel que se estaba acercando. El dolor nubló la presencia real de Jesús en ese momento. Mira lo que dice las Sagradas Escrituras. Versículo 13. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Sabes que en muchas ocasiones la muerte, el dolor que experimenta el ser humano ante la pérdida de un ser querido, hace lo mismo que ocurrió con la mujer. Dejamos de percibir la presencia de Jesús. ¿Por qué es tan fuerte el dolor? ¿Por qué es tan fuerte el sufrimiento? Que pareciera que en ese momento el Señor Jesús no está a nuestro lado. Yo no sé si en esta noche hay alguien ahí detrás de la cámara de la televisión que ha perdido un ser querido. Perdiste quizás a tu padre, a tu madre, tu esposa, tu esposo, un hijo. Y el dolor que experimentas es un dolor que no te permite ver la presencia de Jesús. ¿Sabes que algunos dicen que la muerte forma parte natural del ciclo de la vida? Pero no estoy de acuerdo con eso. Porque cuando Dios creó este mundo, la muerte no formaba parte de ella. La muerte fue un intruso que se añadió a la experiencia humana. Por eso no estamos preparados para enfrentar la muerte, porque la muerte ha sido un extraño. Invadió la creación perfecta que Dios tenía. Pero para poder entender lo que es la muerte, tenemos que ir a las Sagradas Escrituras. Para entender la muerte, en primer lugar, tenemos que entender qué es la vida. Mira lo que quiero presentarte. ¿Qué es la muerte? Bueno, para entender la muerte tenemos que entender cómo surge la vida. Y la palabra de Dios nos lleva a la respuesta. Ve al libro de Génesis, por favor, allá en el capítulo 2. Perdón, Génesis capítulo 1, versículo 27. Dice la palabra de Dios:
y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Somos creación de Dios. No venimos como resultado de la casualidad, ni como resultado de una célula que a través de los años se va conformando, se va desarrollando hasta llegar al ser humano. No, la Biblia es directa, somos creación de Dios. Y ahora sí, Génesis capítulo 2, versículo 7 nos dice lo siguiente: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios usó dos elementos básicos para crear al hombre. Número uno, polvo de tierra, la parte física, lo que estamos constituidos, lo que es tangible. Y en segundo lugar, el Señor usó el aliento de vida, el ruaj, el nesham, la energía que Dios da para que la persona pueda vivir. Cuando me refiero a energía, me refiero al don de la vida que Dios nos concede. Estos dos elementos conforman lo que es el alma, la parte física y la parte espiritual. El nesham, el espíritu, conforman lo que es un alma viviente. Ahora, viene la pregunta: ¿qué ocurre cuando la persona muere? ¿Qué pasa con estos dos elementos? Bueno, la Sagrada Escritura es muy clara. Quiero llevarte allá al libro de Eclesiastés. Si me acompañas, allá en el capítulo 12, por favor. Estamos en Salmos, Proverbios y luego viene el libro de Eclesiastés. En Eclesiastés capítulo 12, la Sagrada Escritura nos dice qué pasa cuando una persona muere. Mira, Eclesiastés 12:7. Antes que el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. La mayoría estamos de acuerdo que la parte física, el cuerpo, se convierte en polvo. El problema que tenemos es: ¿qué pasa con el nesham? ¿Qué pasa con el ruaj? ¿Qué pasa con el espíritu que Dios da para que la parte física se convierta en un alma viviente? Esa es una de las grandes dudas que se tiene en la actualidad. ¿Qué pasa con el espíritu? ¿A dónde regresa? Bueno, la Sagrada Escritura dice que el espíritu regresa a Dios que lo dio. Ahora, este espíritu que regresa es un ente con conciencia, es un ente que sabe lo que pasa en esta tierra, es un ente que puede interactuar con los seres vivos. Vamos al libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 al 6 dice lo siguiente: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa. Su memoria cae en el olvido, también parece su amor, su odio, su envidia, y ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. La palabra de Dios es muy clara. El nesham, el ruaj, la energía, el espíritu que Dios da para que tenga vida, el don de la vida, regresa a Dios que lo dio, pero no regresa como un ente con conciencia, no. Lo que regresa al Señor es el don que dio de la vida. Ahora, ¿por qué es importante analizar y estudiar qué pasa cuando una persona muere? ¿Sabes que en la actualidad Satanás está usando la creencia de que cuando una persona muere se puede comunicar con los vivos? ¿Recuerdas a la mujer, a la viuda de Naín? El dolor que había en su corazón ante la pérdida de su hijo. ¿Sabe lo que más anhela una persona ante la pérdida del ser querido? Anhela saber que está bien. Anhela saber que, aunque ha muerto,
puede seguir teniendo esa relación que se tenía cuando tenía vida. Satanás se aprovecha de lo vulnerable que somos ante la pérdida de un ser querido. Por eso Satanás ha aprovechado y ha introducido en algunas mentes la creencia de que cuando una persona muere, se puede comunicar con los vivos. Y este engaño no es nuevo. ¿Sabes? Desde el principio, cuando Dios creó a Adán y Eva, cuando la serpiente se acerca a Eva y le dice directamente que tome del fruto, y Eva le dice, no, porque vamos a morir. ¿Y sabe la respuesta que da la serpiente, que Apocalipsis lo describe como Satanás, como la serpiente antigua? La respuesta de Satanás a la mujer es, no moriréis. Desde entonces, Satanás trata de hacer creer al hombre que no muere en su plenitud cuando llega a la tumba, sino que pase a un estado de inmortalidad. No es nuevo. Desde el mismo libro de Génesis fue la presentación que hizo Satanás a la mujer. Ahora, ¿qué ocurre entonces, hermanos? Amigos, Satanás está aprovechando de esta creencia y hoy Satanás usa instrumentos humanos e incluso el mismo Satanás se presenta como un ángel de luz. Ve por favor al segundo libro de Corintios, capítulo 11. Esto es impresionante. Mira, segundo libro de Corintios, capítulo 11, versículo 13. ¿Me acompañas? Dice lo siguiente: porque estos son apóstoles y obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstol de Cristo. Y esto no es sorprenderse, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Por qué menciono esto? Hoy cómo ha crecido la creencia de que si hay alguna aparición, la gente le rinde culto a ese lugar donde hubo esa aparición, donde se presentó una imagen. A través de veladoras, a través de flores, empiezan a rendir culto a aquello que lo toman por un hecho que es de procedencia divina. Pero la palabra de Dios es clara, hermanos y amigos. Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Qué significa? No todo aquello que se aparece en forma sobrenatural proviene de Dios, porque Satanás puede disfrazarse como un ángel para engañar a las personas. Otra verdad que confrontamos con lo que Satanás trata de hacer es que hoy ha proliferado grandemente iglesias que promueven los milagros. He escuchado incluso grandes cruzadas de sanidad. Y la gente con una necesidad real de salud asisten a estos lugares. Pero debemos de tener cuidado. Mira lo que dice la palabra de Dios allá en San Mateo capítulo 7. ¿Me acompañas? San Mateo capítulo 7 nos advierte de el cuidado que debemos de tener ante aquello que se espera que el milagro provenga de Dios. San Mateo capítulo 7, versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, mira, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero miren la respuesta contundente. Entonces les declaré: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas personas hicieron milagros, echaron demonios, pero aunque hicieron milagros y echaron demonios,
la respuesta de Jesús cuando Él venga es clara. Nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de maldad. No todo lugar donde se dice que se hacen milagros de cualquier tipo tiene que tomarse como un hecho de que es de origen divino. Mira, ¿sabes cuál es el más grande milagro que Dios puede hacer en nuestra vida? No es solamente devolverte la sanidad. El mismo pasaje lo menciona. Mira lo que dice ahí en el versículo 21. Estoy en San Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Sabes cuál es el más grande milagro que Dios puede hacer? El más grande milagro que Dios puede hacer es convertir un corazón pecador para que esté en sintonía con la voluntad de Dios. Ese es el más grande milagro, la conversión. Un hombre, una mujer que vivía una vida de pecado, una vida hiriéndose a sí mismo, cuando reconoce sus faltas, cuando reconoce la necesidad de un Salvador, cuando permite que el Espíritu Santo le lleve al encuentro con su Salvador. Y esa persona ahora anhela y desea poner su vida en voluntad con su Creador. Ese es el más grande milagro que Dios puede hacer en la actualidad. Ahora, espero que vayamos entendiendo lo que estamos compartiendo en esta noche. Hay otra realidad también, hablando de los milagros. Pastor Mark Finley, un conocido evangelista, da esta siguiente declaración. Permítame ser muy claro para que no haya confusión. Si está buscando milagros de curación, pero no le interesa que Dios obre un milagro en su vida para liberarlo de sus hábitos adictivos, está orando por un milagro equivocado. Si desea hablar en lenguas, pero tiene una lengua crítica, está orando por el milagro equivocado. ¿Y sabes por qué? Porque el poder que Dios anhela darnos hoy es la victoria sobre los pecados que nos aquejan. Ese es el milagro. No es solamente la sanidad. Es incongruente pedir el milagro de sanidad cuando no estás dispuesto a cambiar de hábitos, los hábitos que te causan la enfermedad. ¿Cómo Dios te va a poder bendecir si la bendición que el Señor te da, tú la anulas, la destruyes con los hábitos que tienes? ¿Cómo Dios te va a dar el don de lengua si tienes una lengua crítica, una lengua engañosa, una lengua que ofende? Es incongruente. Lo que realmente Dios quiere darnos es el milagro para recibir el poder espiritual, para vencer los pecados que nos aquejan. Otra declaración que quiero compartirte y que es muy cierto es cómo Satanás está engañando hoy a las personas, como mencionaba, con el asunto del espiritismo. La creencia que puede un vivo comunicarse con un muerto. ¿Recuerdas Eclesiastés capítulo 12, versículo 7? Dice que los muertos no saben nada. Su amor, su odio, todo ha quedado en el olvido. Sin embargo, ¿cómo ha proliferado? Y Satanás nos ha tratado de bombardear con esta idea por películas, caricaturas, por distintos medios, tratando de bombardearnos y hacernos creer que una persona que muere puede comunicarse con los vivos. Satanás usa distintas estrategias. Ha proliferado el hecho de que te puedan leer las cartas
el famoso tarot, el café, te leen el café. Y hay personas impresionantemente que viven bajo el temor y la superstición. Temen, buscan dónde encontrar esperanza, aliento para enfrentar el día, pero lo están buscando en el lugar equivocado, que es la superstición. ¿Sabes que para el creyente el único lugar donde podemos encontrar la seguridad para el día que enfrentamos es la seguridad que nos presenta la palabra de Dios? Y en la palabra de Dios encontramos a un Dios que anhela darnos la seguridad para enfrentar cada día. La práctica de comunicarse con los muertos por parte de los vivos no es nueva. Es una práctica muy antigua, tan antigua que Dios prohíbe al pueblo de Israel la creencia de que los muertos se comunican con los vivos. Es una práctica que el Señor condena y censura. Ve por favor allá al libro de Deuteronomio. ¿Me acompañas? Génesis, Éxodo, Levítico y luego sigue Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 18. Mira lo que dice la palabra del Señor. Abre la Sagrada Escritura, ojéala. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9, dice lo siguiente: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según la abominación de aquellas naciones. No se haya en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Y Levítico capítulo 20, versículo 27, hay una declaración muy fuerte para aquellos que practican el poder comunicarse con los muertos. Levítico capítulo 20, versículo 27 dice: y el hombre y la mujer que consulte espíritu de muerto o se entregue a la adivinación ha de morir, será apedreado y su sangre caerá sobre ellos. Una indicación extrema por parte del Señor para una situación extrema. El Señor censura, prohíbe, porque sabe que cuando una persona piensa que se está comunicando con el ser querido que murió, realmente está cayendo en el mundo de la superstición, en el mundo de lo que es falso, en el terreno donde Satanás tiene control sobre las personas. Por eso, la esperanza que transforma tu familia va más allá de lo que es las cartas, de lo que es la relación supuesta que puedes tener con una persona que ha muerto. La esperanza que transforma levanta los ojos de la muerte y nos permite colocar nuestra mirada en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Va a haber un día en que vamos a poder conversar nuevamente con aquellos que murieron. Y ese será el momento cuando el Señor venga por su pueblo, venga por su iglesia. Dice allá el primer libro de Tesalonicenses. ¿Me acompañas? Primer libro de Tesalonicenses, allá en el capítulo 4, versículo 13, dice lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a todos los que durmieron en él.
Porque lo cual os decimos esto en palabra del Señor, porque nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Me encanta lo que dice, hermano. Mira, mi amigo, mi querido amigo, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. La palabra de Dios nos da esperanza, esa esperanza que transforma, que hará que aquellos que murieron en Cristo Jesús, creyendo en Cristo Jesús, cuando venga el Señor serán levantados para vida eterna. Porque lo que ahora es corruptible, el Señor lo convertirá en incorruptible. Lo que ahora se degrada por la muerte, el Señor se encargará de restablecerlo. Sí, habrá un día cuando platicaremos con los muertos, pero ese día será cuando el Señor los levante de la tumba a todo aquel que ha muerto creyendo en Cristo Jesús como su Salvador. Hoy quiero orar por ti. Posiblemente has perdido un ser querido. Posiblemente tienes miedo a morir incluso. Con lo que estamos viviendo por el COVID-19, algunos han perdido algún amigo, algún familiar. Y he escuchado de muchos, incluso personas muy cercanas a mí, que me dicen, tengo miedo a morir. La muerte es una realidad, pero por encima de la muerte está Cristo Jesús que venció la muerte. Quiero invitarte ahí donde estás para que inclines tu rostro y podamos decir al Señor, Señor, dame la esperanza, dame la seguridad que aunque si la muerte me llamara, esa muerte es una muerte que tú ya has vencido. ¿Te gustaría orar por eso? Inclina tu rostro para orar. Querido Padre, en esta noche, a través de tu palabra hemos descubierto los engaños de Satanás en relación al estado de los muertos. Yo quiero pedirte, Señor, que a través de tu palabra, lo que hemos estudiado, podamos evitar caer en esos engaños. Pero también lo más importante es depositar nuestra fe en Cristo Jesús, porque Él ya venció la muerte. En esta noche quizás ahí detrás de ese televisor o frente a ese televisor, frente a esa computadora, hay alguien que ha perdido un ser querido en estos días. Y al igual que la viuda de Naín, del dolor que sienten, no pueden percibir la presencia de Jesús. Esta noche quiero pedirte que les traigas consuelo, que les traigas esperanza, que puedan anclar sus vidas en aquel que venció la muerte, que fue Cristo Jesús. Pero también, Señor, ayúdanos para estar listos si llegamos a enfrentar la muerte. Que la enfrentemos con esperanza, con la confianza de que vamos a enfrentar la primera muerte, pero la segunda muerte que presenta el libro de Apocalipsis, que es la muerte eterna, esa muerte, las llaves ya las tiene Jesús, porque Él ya la venció. Danos esa esperanza, lo rogamos en Jesús. Amén. El Señor te sigue bendiciendo.